El senador Héctor Larios, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Humberto, buenas tardes, muy feliz y buenas tardes a todos los auditorios. Héctor, pues nos da muchísimo gusto que nos respondas esta llamadita. Aquí nada más para comentar hasta qué hora se la aventaron, ahora sí que como hablando de la fiesta, ¿no? ¿Hasta qué hora estuvieron en el Senado, Héctor? Anoche, o más bien hoy en la mañana, como a las 3:30 de la mañana, y ya desde las 9, a las 3:30 terminamos los acuerdos, y hoy redactamos en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, lo que va a ser presentado a votación en unos minutos más. ¿En qué términos está este acuerdo, este dictamen, senador? Bueno, fundamentalmente lo que busca esta reforma es balancear el desarrollo institucional y democrático de los estados con respecto a la federación. En la federación hemos tenido bases muy importantes, tenemos instituciones sólidas como el IFE, el IFAI, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, y en los estados tenemos una ausencia de estas por un excesivo poder de los gobernadores. Entonces se trata de balancear este desequilibrio, y para ello se proponen varias reformas. Para que exista un verdadero contrapeso, lo primero que se necesita son congresos estatales que realmente hagan contrapeso, que funcionen. Y para ello proponemos dos cambios importantes. Uno, sobre la integración del Congreso. Hoy, por diversos mecanismos, en el caso de Chihuahua, por ejemplo, con partidos locales como el Cardenistas, Chihuahuense y demás, hacen que no exista una representación real en el Congreso de lo que es la sociedad. En otras palabras, que no haya contrapesos. Gracias a alianzas que hace, por ejemplo, el PRI con estos partidos locales, tiene una sobrerepresentación, y la oposición, en este caso el PAN, tiene una subrepresentación. En el caso de Chihuahua, de más del 50%, es decir, tenemos menos de la mitad de los diputados que debemos de tener. Y esto hace que los gobernadores pues puedan hacer todo lo que quieran en designación de jueces, en los organismos de transparencia, de cualquier cosa. Y esto lo hacen a través de muchísimos mecanismos. Entonces lo que hacemos es establecer una cláusula que dice que ningún partido puede estar con una representación menor al 8% de los votos que obtuvo. De manera que el Congreso refleje realmente, además de otras medidas, que refleje realmente la composición de la sociedad, para que sea un contrapeso del Ejecutivo. Pero también legislamos a favor de la reelección de los diputados locales. Cuando un diputado local puede reelegirse, adquiere mucha mayor fortaleza. En este país había reelección en el pasado, la quitó Elías Calles, porque en el gobierno anterior, el de Álvaro Obregón, el Congreso, por ejemplo, no le aprobó 2 presupuestos. Fue la última vez que el Congreso no aprobó un presupuesto, y pasaron 70 años después de que se quitó la reelección, en donde el Congreso aprobó exactamente lo que le mandaba el Ejecutivo. Entonces es muy importante fortalecer a los diputados con el ánimo de que tengan un contrapeso en el Ejecutivo. Oiga, senador, sí. Pero qué bien nos la jugaron. Se suponía que el electorado era el que iba a decir si se iban o se quedaban, y ahora va a ser el partido. Qué bien, ¿no? No. Nosotros anoche, uno de los acuerdos que logramos, no estábamos de acuerdo con esa medida, y logramos una posición intermedia. Podrán buscar la reelección los candidatos los candidatos que renuncien con 1 año y medio de anticipación, o antes de la mitad de su periodo. Es decir, un candidato es electo por un partido, y antes de la mitad de su gestión renuncia a su partido, o lo corren, o lo que sea, pierde su militancia, o desaparece el partido, puede buscar a la reelección por otro partido como candidato independiente o cualquier cosa. Lo que no se va a valer es que faltando unos días antes de la elección renuncie a su partido y sea postulado por otro partido. Eso no se va a poder. Aunque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Oiga, pero sí, perdón, déjeme enfatizar que aquí fue motivo de mucha discusión, y de pronto se hablaba de una consulta popular, mínimo. Bueno, la consulta popular ya está establecida en la Constitución, está en el artículo 35, fracción octava, establece que el 2% de los ciudadanos puede pedir una consulta, y si vota cuando menos el 40%, el resultado que salga es obligatorio para el gobierno. Falta legislar la ley secundaria, pero en la Constitución ya está, y lo que estamos haciendo es una reforma constitucional. Este es un argumento del PRD que es totalmente falso. En agosto del año pasado se publicó la reforma constitucional que establece la consulta popular. Lo que falta es hacer la ley secundaria, pero cuando el PRD dice que esta reforma no contempla la consulta ciudadana, es totalmente mentiroso, porque ese tema ya está en la Constitución. Nada más que no se pueda poner en práctica, porque no sirve. De nada sirve. O sea, como no sirve de nada la Constitución sin las leyes secundarias. Exacto. O sea, letra muerta de la Constitución.
Sí, estamos poniendo nosotros un plazo muy rápido de prácticamente en el primer trimestre del próximo año tiene que estar toda la legislación secundaria para que este derecho sea eficaz. Además, hay que decir con claridad que en la reforma constitucional se establece que la consulta popular tiene que ser el día de las elecciones, de manera que el siguiente día de las elecciones federales, que es en 2015, podrá hacerse consulta popular. Sí, exactamente, ¿no? Y junto con las elecciones también se puede establecer el referéndum, aparte recopilar los votos. Eso pues debiera de estarlo reglamentando también el Instituto Federal Electoral, claro, si le interesara exactamente la opinión de todos los mexicanos en cuanto a las decisiones políticas. Desde luego que sí, pero lo que quiero ser muy preciso, al igual que todos los países, ustedes viven en la frontera y ustedes cuando ven las elecciones en Estados Unidos, no nomás la gente va a votar por los diferentes cargos, sino que va y aplica como 3 o 4 referendos o hasta veces hasta más. Exacto. Pero siempre son exactamente el mismo día de las elecciones. Así es. Lo mismo se estableció en México y las próximas elecciones, eso se legisló el año pasado, en agosto, y ya habían pasado las elecciones. Y las próximas elecciones son en 2015. En el 2015 podrá haber diferentes referéndums el día de la votación. Pero mire, hay tantas situaciones que desde el propio Instituto Federal Electoral podría preguntar al electorado en las propias elecciones, como por ejemplo si está de acuerdo con la reelección de los legisladores, tanto locales como federales, si está de acuerdo con la reelección de los gobernantes de estados o presidentes municipales, si está de acuerdo con que haya o no candidaturas independientes, en fin, tantas cosas, y sin embargo le tienen miedo. Pareciera ser que la clase política de nuestro país le tiene miedo a preguntar al pueblo, le tiene miedo a preguntar a la gente. El hecho de poner candidaturas independientes, el hecho de poner la consulta popular, el hecho de permitir la posibilidad de la reelección es poner en manos de la gente las decisiones. Si la gente está de acuerdo, reelige; si no está de acuerdo, no reelige. Si la gente está de acuerdo con el tema que se plantea en la consulta, vota a favor o vota en contra. No se puede pedir la participación de la gente si no creamos los instrumentos. Y estos son precisamente los instrumentos que permiten la participación de la ciudadanía. Fíjese que el estado de Chihuahua, usted debe de tener conocimiento de ello, fue uno de los pioneros en la democracia participativa. Cuando Barrio fue gobernador, se legisló al respecto de la consulta popular, la revocación de mandato, el referéndum, el plebiscito, 4 formas de democracia participativa. Hasta este momento, 20 años después, no se ha podido implementar ninguna. No, ninguna, no se puede. Ninguna. Yo te puedo decir con absoluta certeza, el primer domingo de junio, que es cuando van a ser las elecciones en el 2015, porque se recorren un mes, lo cual beneficia a Juárez, que no hará tanto calor. Ese día no solamente van a acudir la gente a votar por candidatos a diputados, etcétera, sino que también van a acudir a votar en diferentes consultas populares o referéndums para dar su decisión, y lo que resulte va a ser obligatorio para el gobierno. Sí, muy bien, mi estimado senador Héctor Larios. Héctor, ¿y cuál es la divergencia con Javier Corral? ¿En qué no estuvo de acuerdo con ustedes, con el grueso del Partido Acción Nacional? No, estuve totalmente de acuerdo, fuimos juntos, anoche estuvimos juntos en las diferentes cosas. A él le tocó presentar las reservas, los alegatos los hicimos otros. Siempre en este tipo de cosas hay que repartirse los trabajos. Yo te puedo decir que hemos ido totalmente juntos, porque ambos estamos convencidos de la necesidad, por ejemplo, de quitar estas restricciones a los partidos para que pudiera haber reelección. Logramos quitar la mitad, que hubiera asignación de tiempos oficiales para los candidatos independientes, que hubiera recursos públicos también, al igual que financiamiento público para los partidos como para los candidatos independientes. No tuvimos diferencias en este tema. Eso es, porque sí, fíjate que nos llega alguna información por acá de la prensa, desde luego nacional, en el sentido que hay divergencias de Javier Corral con el grueso de su partido. Dice: la mayoría de las reservas en la sesión de las comisiones fueron presentadas por el senador Javier Corral del Partido Acción Nacional, quien se ha opuesto al dictamen que respalda su partido junto con el partido. Nos opusimos todos. Entrapamos la sesión como a las 12 de la noche, y eso obligó a construir nuevos acuerdos que tienen una cantidad importante de avances que los conseguimos todos juntos. Perfecto. Mi estimado senador, pues algo más que desees agregar. Pues que esta reforma va a ayudar a que
a que se modere el poder del gobernador de todos los estados, en el caso de Chihuahua de César Duarte, pero en el caso de cualquiera, independientemente del partido que lo haya postulado, y eso es benéfico para la sociedad. Yo pongo el ejemplo más claro, que es el de Coahuila, que es el estado vecino de ustedes. Sí. ¿Qué hubiera pasado si un Congreso tuviera fuerza, no le hubiera aprobado las deudas sorpresivas con que apareció al final de su mandato de más de 40,000 millones, hipotecando el futuro de los coahuilenses? Sí. Los congresos estatales son fundamentales, contrapesos del Ejecutivo en el nombramiento de jueces, en el establecimiento del órgano de transparencia, anticorrupción, etcétera, etcétera. Y por eso es muy importante esta reforma, porque va a permitir que existan congresos fuertes, congresos locales fuertes, que equilibren el poder del gobernador. Hay que recordar que el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues sí, pero en el caso de los árbitros, otra vez el centralismo absoluto, ¿no? De ninguna manera, el organismo electoral de Chihuahua permanece. Lo único que para garantizar la imparcialidad se quita la designación de los consejeros del Instituto Electoral para que sean electos por los consejeros del Instituto Nacional Electoral y no sean electos como hasta ahora por el Congreso del Estado. Sí. Aunque bueno, también sería deseable que hubiera contrapesos en la Federación, ¿verdad? Estamos trabajando y hay varios temas que son de contrapeso en la Federación. Que el Congreso fuera definitivamente de contrapeso ante las decisiones del Ejecutivo, porque ahora en esto de las reformas pues estamos viendo que son los deseos tricolores y son los deseos del presidente de la República principalmente los que están enarbolando todos los cambios que se están proponiendo. Bueno, los cambios que más nos han afectado en la frontera, como es el tema de las maquiladoras, el IVA en la frontera, pues lamentablemente fueron aprobados en una alianza entre el PRI y el PRD. Así es, y en esta ocasión entre el PRI y el PAN. Sí, la mayoría de las Porque reformas, ahora el PRD ya ni está desde en tiempos de Salinas, la mayoría de las reformas han sido PRI-PAN. En este caso, esta reforma tiene toda la participación del PRD. Sí. Una vez que se construyó el acuerdo, el PRD se retiró, pero es una reforma que ha sido construida por las tres fuerzas políticas. Muy bien, Héctor, pues una excelente conversación contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y estamos a tus órdenes, Héctor, a ver cuándo pudiéramos vernos por acá para una entrevista en vivo. Y que nos traigas unas Con todo gusto, coyotas. Humberto. Que nos traigas unas coyotas. Con todo gusto, con todo gusto. Claro que sí, un abrazo, Héctor. Suerte, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, es la voz del senador Héctor Larios. Qué seriecito. Bueno, retiro lo de las coyotas. Bueno, ay, me las compraré. Sí, no, indudablemente uno de los principales líderes legislativos del Partido Acción Nacional, Héctor Larios. Verdaderamente, como usted ya lo escuchó, pues está en todo, está bien informado de todo. Claro, hay que defender los puntos, pero la situación para el electorado pues es de desastre, y le quitas el poder al gobernador y luego se lo vas a dar ahí al centro y luego no, es un desastre, sobre todo porque los que votaron la reelección no deberían de disfrutar de ella y sí lo van a hacer. Eso es lo peor del caso. Nos vamos.